Bueno, se cortó la grabación. Estoy teniendo algunas dificultades pues con mi celular, pero eso no me va a detener, ¿no? Así es que ustedes tengan paciencia. Tal vez en vez de un video o 4 videos, pues serán mucho más. Lo importante es concluir lo que tenemos, el mensaje para hoy. Estamos pues en Ezequiel capítulo 37. El tema es viviendo la resurrección en nuestros días. Entonces dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oigan palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos, sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos vuestros huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor. Este pasaje es un pasaje precioso, tremendo. Habla incluso con detalles de cómo será la resurrección, incluso la resurrección de los muertos que ha de ocurrir pronto, en los próximos años, tal vez menos de 10, 12 años. Bueno, hay una razón por la cual lo estoy diciendo. Usted siga los estudios que estamos haciendo acerca de Apocalipsis y sabrá por qué lo estamos diciendo. Lo primero son huesos secos en gran manera, muy secos. Significa que han pasado muchos años, cientos de años sobre esos huesos, o miles de años sobre esos huesos. Están secos, no hay manera de que haya vida en ellos. Pero para Dios no hay nada imposible. Y el Señor manda al profeta Ezequiel a profetizar para que estos huesos tengan vida. Él profetiza y los huesos comienzan a moverse. Interesante. Yo me puedo imaginar que van saltando los huesitos, cada uno buscando el fémur, buscando el radio y el peroné, las tibias y el peroné, porque el radio de acá arriba. Y así van, buscando cada hueso su lugar, allá en los pies, saltando en el campo, tropezándose entre ellos, pero buscando su espacio, buscando su lugar,
a la orden del profeta. Porque el profeta está profetizando por el Espíritu Santo. Y después que ya los esqueletos están formados, entonces vienen los tendones, la musculatura, después viene la piel, la carne, después la piel. Y ahí están completos, pero todavía les falta el espíritu, les falta vida. Y Dios le manda al profeta a profetizar al espíritu para que venga el espíritu y sople sobre estos huesos, ya no huesos, sino sobre estos cuerpos, estos muertos, lo llama la escritura, porque están muertos. Y ellos reciben el espíritu y salen a la vida. Y Dios dice una cuestión tremenda acá. Él tiene el poder para abrir las sepulturas y sacar a sus muertos de sus sepulturas y darles vidas. Pues esto es lo que va a ocurrir en la resurrección. Todos los muertos en Cristo van a experimentar esa palabra profética, y no es otra palabra que la palabra de vida del mismo Señor Jesús, quien dará la orden. Ya no va a utilizar a un profeta, sino que Él mismo vendrá y en las nubes va a dar la voz, va a dar la orden para que todos los muertos en Cristo sean vivificados, reciban todo lo que son los huesos, la carne, la musculatura, la piel y también el espíritu de vida, para que entonces reciban la resurrección y puedan entonces vivir eternamente y para siempre. Esa es una realidad. Pues bien, ese poder, que es el poder de la resurrección, por el poder del espíritu de vida que habita en Cristo Jesús y habita en nosotros también, es el que nos va a dar vida si llegamos a experimentar muerte. Fíjese que digo si llegamos a experimentar muerte. Porque Pablo nos enseña en Tesalonicenses, en las cartas a Tesalonicenses, que no todos vamos a morir. No todos vamos a morir. Y quiero decirle algo. Es en este tiempo, año 2020, 16 de abril que estamos haciendo este video, que podemos afirmar que muchos de nosotros que estamos vivos no vamos a experimentar la muerte, sino que vamos a ser transformados de un abrir y cerrar de ojos y no vamos a resucitar, sino que seremos transformados. Pero algunos de nosotros sí vamos a experimentar muerte, de una forma o de otra, pero tenemos la confianza de que resucitaremos. Y nuestra muerte, o sea, nuestra sepultura, estaremos en la sepultura por poco tiempo. Ojalá se pudieran alquilar las sepulturas. Por lo menos mi familia tiene alquilada allá en el Jardín de Paz unos espacios, son 12 espacios para sepultura por 1000 años. Desde hace aproximadamente unos 50 años, mi madre compró 2 terrenos allá. Y como eran los primeros que se estaban vendiendo, pues no los vendieron, sino que los alquilaron en un solo pago que se hizo por 1000 años. No hay que volver a pagar un centavo más, pero se alquiló por 1000 años. A los 1000 años, esos terrenos regresan a su dueño, que son los Lesseps, la familia Lesseps. Pero fueron alquilados por 2000 años, por 1000 años. ¿Por qué traigo yo a colación esto? Porque yo, que soy heredero de esos terrenos, y mi familia, mis hijos y mis nietos, no lo van a usar. Ese alquiler se va a perder. Deberían devolvernos la plata. Porque en esos terrenos, por la gracia de Dios, está enterrado mi padre y mi madre. Y ellos reconocieron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Yo tuve el privilegio de llevarlos a los pies del Señor a través de la enseñanza de la palabra y de la predicación de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Y ellos aceptaron al Señor, incluso se congregaron con nosotros en cuanto estuvieron vivos. Así que ellos están allá esperando. Llegado el momento,
llegará el Señor, tocará la trompeta y ellos se levantarán. Nosotros no hemos ocupado, la familia no ha ocupado ni 50 años esos terrenos. No en tanto están alquilados por 1000 años. Deberían devolvernos el dinero o parte de él. Pero no se lo vamos a reclamar. Sino que lo importante es que vamos a estar en la presencia del Señor. Así es que les decía pues que en el día de hoy, algunos vamos a experimentar muerte porque viene la persecución de la iglesia y muchos éramos, yo creo que yo me voy en ese grupo, que nos van a cortar la cabeza porque yo tuve una visión hace muchos años de que a mí el anticristo me iba, o quien representa al anticristo, me iba a cortar la cabeza. Así es que yo he vivido con eso. Fue tan vívido, fue un sueño, pero tan vívido que impresionó mi espíritu. Y yo sé que yo voy a resucitar para la gloria del Señor y voy a estar en su presencia. Así es que tal vez a mí no me corresponda la bienaventuranza de ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero muchos que están viendo este video sí les va a suceder. No van a experimentar la muerte. La muerte no lo va a tocar. Porque llegado el momento, Cristo vendrá en las nubes y llamará a su pueblo. Los primeros que subirán serán los que murieron en Cristo. Y seguidamente, aquellos que están vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y como decía Pablo, aquí les digo un misterio. No todos morirán. O no todos moriremos, decía él. Entonces ahí él habla de la transformación en un abrir y cerrar de ojos, que esto mortal será revestido de inmortalidad. Poderoso es Dios para hacerlo, y esa es nuestra esperanza. Hasta ahí llega nuestra fe y nuestra esperanza. Importante este pasaje que hemos compartido, porque nos habla ya desde el Antiguo Testamento cuál es el propósito de Dios para, para el tiempo venidero. Y es justamente levantar a su pueblo que está muerto para que vivan y estén delante de él por toda la eternidad. En el caso de los judíos, bien lo dice acá, en el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. O sea, Dios le dio a Israel la tierra de Israel. Física, la tierra física. Esa es la recompensa del pueblo de Israel, esa tierra que está allá. El pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, judíos, tienen como recompensa de parte de Dios poseer esa tierra allá en Medio Oriente. Y no solamente el Israel actual, que está muy pequeño y muy limitado. Los límites de Israel llegarán hasta el río Éufrates. Abarcarán Siria y abarcarán Irak. Eso será tierra de los judíos. También hacia el sur llegando hasta Egipto. Y gran parte de Arabia Saudita. Esa tierra toda es posesión eterna para los judíos. Porque a ellos el Señor se lo prometió a través de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios lo va a cumplir porque Dios es fiel. Su palabra se cumple. Pasarán los años, miles de años, pero su palabra se va a cumplir. Y déjeme decirle algo. Esta palabra, promesa a los judíos, también se está pronto a cumplir. Yo creo que no más de 25 años. Mucho menos. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Cuando estemos en el estudio del Apocalipsis, escarbando, escudriñando el Apocalipsis, ahí vamos a hablar sobre todas estas cosas. Ahora mismo solamente enfatizar de que la resurrección física es una realidad. Está hablando, en el caso de Ezequiel, a los judíos, de que ellos van a poseer la tierra. Ahora, nuestra posesión, como hijos de Dios, como gentiles o no judíos, nuestra posesión es diferente. Nuestra posesión actualmente es espiritual, es el reino de los cielos, en la cual nosotros entramos.
Y tenemos todas las promesas de Dios para que en nosotros se hagan realidad por la fe y por el poder del Espíritu Santo. En esta vida, y por eso es que nos sostenemos mediante la fe y recibimos todas las promesas de Dios. ¿Cuáles son? Refugio en Dios, fortaleza en Dios, que Dios es nuestro escudo. Él es el que nos levanta y nos da fuerza. Él es el que nos afirma y nos enseña el camino que debemos andar. Y en medio de las dificultades que tenemos, podemos nosotros vencer. Podemos seguir adelante porque Él es el que nos abre las puertas para que nosotros podamos transitar, siendo bendecidos y prosperados en nuestros caminos, porque Dios es con nosotros. Esta es la porción que nos toca a nosotros en esta vida, porque estamos de paso. Nosotros aquí recibimos la gracia y la provisión de Dios por la fe para poder vivir como más que vencedores en nuestra trayectoria en esta vida terrenal. Pero nuestra herencia no está aquí. Nuestra herencia está todavía guardada en los cielos. Ahí es donde está nuestra herencia. Entonces nosotros debemos extendernos hacia adelante para poder poseer esa herencia llegando a la resurrección. Tan pronto llegamos a la resurrección de nuestros cuerpos, entonces nosotros alcanzamos esa herencia que está reservada en los cielos, que es una herencia viva, porque es una esperanza viva. Entonces entramos como herederos de Dios y coherederos con Cristo en todo lo que Él nos ha preparado a nosotros, que somos sus hijos. Hasta allá en nosotros está operando el poder de la resurrección, que es justamente esta nueva vida para poder entonces, por la fe la estamos viviendo, pero para llegar a alcanzar la redención total de nuestro cuerpo. Porque ahora mismo tenemos nuestro espíritu redimido, ha sido comprado. Nuestro espíritu le pertenece a Dios. Nuestra alma debe ser sometida al señorío de Cristo, para que nosotros no hagamos por nuestros sentimientos y nuestros pensamientos lo que querramos. Y esa es nuestra lucha como cristianos. En el presente momento nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Porque nuestros pensamientos se rebelan contra los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces nosotros estamos en este transitar y esa lucha continua entre el espíritu y la carne, para que no hagamos lo que querramos, sino que hagamos la voluntad de Dios. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo en esta vida nueva que Dios nos ha dado, nosotros vamos a obtener victoria sobre los deseos de nuestro cuerpo, lo que es la victoria sobre la carne, porque los deseos de la carne batallan contra los deseos del Espíritu Santo y de nuestro espíritu, que ha sido vivificado por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces estamos en esa lucha. Pero hay una realidad, y es que nosotros estamos experimentando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha sido impartida esa nueva vida, y por eso es que nuestro espíritu ahora vive. Por esa nueva vida que Dios le dio al Señor Jesucristo en la resurrección. Dios le levantó a su Hijo de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo que habitaba en Él, porque Él fue revestido del Espíritu Santo y Él fue obediente hasta la cruz. Y en la cruz Él se rindió al Señor, le dije: Señor, en tu mano yo encomiendo mi espíritu. Y Él reposó confiadamente en el Señor, su Padre. Por eso el Padre a los 3 días lo levantó de entre los muertos. Jesús no se levantó a sí mismo de entre los muertos. Fue por el poder del Padre que lo levantó, porque su Hijo Jesús había obedecido hasta el final. Había cumplido su obra, la obra que Dios le había encomendado. Jesús llevó su cruz, y no solamente la que cargó en las últimas horas, sino desde el momento en que Él se hizo hombre, dejando
la forma de Dios se hizo hombre y estuvo con nosotros, limitado totalmente, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esa manera agradó al Padre. Él agradó al Padre por su obediencia. Por lo cual nosotros somos llamados también a obedecer a Dios Padre por la obediencia a su palabra y la obediencia a la guía de su Espíritu Santo. Para que nosotros podamos tener entonces la victoria y podamos alcanzar al final y llegar a la resurrección o a la transformación de nuestros cuerpos. Porque de ahí en adelante entonces lo que se nos presenta es la vida eterna. Así que mis amados, nosotros recibamos esta porción de la enseñanza confiados en que el Dios que nos ha llamado es un Dios fiel. Nuestro Dios y Padre es fiel. Él no miente, su palabra se cumple. En nosotros su palabra se cumple también y se ha de cumplir. Pero para ello debemos estar totalmente entregados y rendidos a Él, sin rebeldías. En este tiempo, déjeme decirle, este tiempo de recogimiento que nosotros jamás lo hubiésemos planificado. Ninguno de nosotros jamás hubiese planificado encerrarse por 40 días o por 3 meses. Y yo estoy casi seguro que serán 3 meses. Pero 5 meses porque leyendo la palabra y escudriñando, me metí en Génesis y ahí hablaba acerca de las aguas del diluvio. Estaba en el caso Noé y su familia metidos, encerrados en el arca, en cuanto el agua, la lluvia comenzó a llegar, porque la lluvia, el diluvio, era juicio sobre el pecado de los hombres. La maldad de los hombres había llegado a tal punto que ya Dios no lo podía soportar. Por eso que él llamó a Noé para que preparara el arca, y se metiera con su familia y los animales que habrían de ser salvos. Y ahí estuvo Noé y su familia por 150 días, 5 meses, encerrados, hasta que las aguas bajaron totalmente y ellos pudieron salir entonces del arca hacia una nueva vida. Todo había cambiado. El juicio de Dios había lavado el pecado de la humanidad. Ahora Noé y su familia tenían por delante una vida nueva. Y lo primero que hizo Noé y su familia al salir, pero dirigidos por Noé, fue darle gracias a Dios y levantar un altar. Un altar del sacrificio a Dios que Él le ofreció como agradecimiento porque lo había guardado de la destrucción. Asimismo Dios hará con nosotros y está haciendo con nosotros. Dios nos está y nos va a guardar de la destrucción que viene sobre el mundo. Incluso de esta pandemia del coronavirus. Él nos ha llamado para que nos metamos en el arca. No en nuestras casas solamente. Sí, es necesario estar en las casas. Pero más que estar en las casas, es necesario entrar en el arca de Dios. Es necesario entrar en la morada de Dios, la casa de Dios, para ahí estar seguros. Porque incluso en nuestra casa física nosotros no estamos seguros. Porque alguien puede traer una carga de virus a nuestros hogares y nosotros ser contaminados. O cuando salimos a hacer alguna diligencia podemos nosotros ser contagiados de una forma u de otra, ya sea en las manos, en la ropa, en el cabello, porque estamos saliendo con mascarilla, posiblemente no nos va a entrar por la nariz ni por la boca, porque tenemos el cuidado de mantener la mascarilla. Pero nos puede entrar porque tocamos algo que está contaminado. Incluso cuando vamos al supermercado, a la tienda del chinito, a comprar nuestros alimentos, ya sean empacados, ya sea una fruta, una verdura, pues otras personas han tocado estos alimentos, han tocado estos paquetes. Incluso si usted compra una bebida, la que sea, ya sea de jugo de naranja,
ya sea una bebida gaseosa, cualquier tipo, o incluso una botella de agua, usted la compra, es posible que otras personas hayan tocado esa botella o hayan tocado esos paquetes o hayan tocado esos alimentos. Estas personas están contagiadas y contagian estos alimentos. Y usted puede tener todo el cuidado del mundo. Y usted hace sus compras, usted lleva estos alimentos a su casa y usted está llevando una carga de virus a su casa. Y usted, si no tiene el cuidado de descontaminar todas estas cosas, usted puede ser contaminado en su casa a pesar de todas el cuidado que usted tenga. Por eso es que ni siquiera nuestra casa es segura. Lo único que tenemos seguro es la casa de Dios, que está a nuestra disposición, está a nuestro alcance mediante la fe. Porque, como dice la carta a los Hebreos, nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios en su casa, allá el templo, el verdadero templo de Dios, allá donde mora Dios. Podemos nosotros llegar con total plenitud de fe, orando, pidiendo ayuda y socorro para nuestras necesidades. Y como lo dice el Salmo 91, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo el abrigo del Omnipotente. O al revés. Te disculpe. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora sí. Gracias por el Espíritu. Ese es el inicio del Salmo 91. Significa, hay que habitar al abrigo del Altísimo. Habitar al abrigo del Altísimo significa estar cerca de Él, en su casa. Su casa, que Él es el Altísimo. Su casa es altísima, o sea, está más allá de nuestro alcance. Nosotros no podemos por nosotros mismos llegar hasta el Altísimo, llegar hasta su casa. No podemos por nuestra fuerza, por nuestros méritos, no lo podemos hacer. Por eso es que necesitamos la ayuda de Él, primero santificándonos, lavándonos en la sangre, haciéndonos aptos como hijos suyos, y ahora como hijos de Dios podemos entrar en su casa. Podemos estar cerca de Él. Entonces, el habitar cerca de Él es estar en una continua comunión con Él para estar en su intimidad y estar abrigados entonces ahí con Él. Abrigados con el Altísimo. Entonces Él nos cubre con sus alas. Pero es necesario que nosotros, o sea, no es físicamente que vamos a entrar, ni siquiera con el alma, sino nuestro espíritu es el que entra, porque hay que estar en el espíritu para poder estar en esa relación estrecha con Dios. Nosotros necesitamos estar en una relación muy estrecha con Dios, en una intimidad con Él. Y lo podemos lograr, sí, con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Nosotros podemos ser edificados y ser guiados a la presencia del Señor mediante la oración, la adoración, la alabanza, la acción de gracias y por el efecto de la palabra en nosotros y el Espíritu que nos vivifica. Entonces nosotros estaremos, como lo dice la Escritura, sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Esa es la vida de resurrección que nosotros debemos vivir cada día. No solamente una celebración una vez al año, como se hace religiosamente, celebrando el domingo de resurrección, sino todos los días de nuestra vida. A cada momento estamos nosotros en esa relación con Dios estrecha por el Espíritu Santo